厳しいな、小野抜ちゃんは。不幸で居続けることは怠慢だし、幸せになろうとしないことは卑怯だよ。だから理屈とかいいんだよ。なんでみんなそうやって人と会うことを拒むんだ。話にならない。誰かと誰かが出会わなきゃ話にならないだろうが、物語にならないだろうが。Definitivamente, estas escenas son importantes en Monogatari, y la carga emocional inspiradora que ha causado en muchos son innegables. Y de hecho, si te digo que Undead tiene muchas referencias a momentos conocidos y desconocidos de Monogatari, no me creerías. Pero creo que debo empezar desde el principio. Undead, Undeadto o como quieras llamarlo. Lo odias o lo amas, no hay término medio. O eso me gustaría decir, pero incluso si lo odias, creo que el ending merece más crédito, ya que tiene cosas que probablemente no conocías de Nissho Ishin. Además, si algo me ha enseñado Monogatari es que no todo es absolutamente bueno o malo en este mundo como uno cree. Es más, es como si hubiera algo gris. Así que quitando a un lado las cosas subjetivas como la melodía, el video no pretende tratar ese apartado, ya que sería tonto criticar algo tan subjetivo como los géneros o estilos. Digo, a ti te puede gustar rojo y a mí azul, a ti te puede gustar el metal Crazy Baby y a mí el J-pop con electrónica del estilo de YOASOBI, pero no hay nada de malo en ello. Es más, este video tampoco pretende cambiar o criticar tu opinión si es que no te gusta la canción. Digo, hay gente que odia a esta banda como si hubieran matado a sus padres, pero considera este video como un no te pido que me perdones, solo que entiendas. Y con entiendas me refiero a que no considero que la canción se hizo como algo pasajero para ser viral en TikTok o algo así, sino que hay un proceso de selección y hasta diría compromiso por uno de los integrantes de la banda. En resumen, considéreme solo un humilde servidor que ha investigado artículos y traducido historias cortas de Monogatari relacionadas a este ending de la OFF y Monster Season para fundamentar el video como se debe. Al final, puede que te lleves una gran sorpresa si te considerabas verdadero fan de la saga, ya que este ending, sin exagerar, es uno de los más Monogatari de todos. Si bien la melodía es importante, las palabras también lo son. Así que con ustedes, Undead. La lección. Estoy seguro de que nadie tenía la menor idea del motivo por el que YOASOBI cantaría el ending, así que empezaré por allí. Si algunos recuerdan, habían voces que decían ¿por qué no cantó Claris? O decían si van a cambiar la tradición de los openings de los sellos, sácame esta puta banda de encima. Pero ¿de quién o quiénes fue la espeluznante idea detrás de ese escritorio? ¿Quién fue el que cometió dicho sacrilegio? ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Probablemente para los que sigan la serie Monogatari por un tiempo ya deben conocer este nombre, y es que muchos consideran a Kiyuki Shimbo la cabeza del estudio Shaft y podría ser considerado un dios que le dio un nivel excelso al estudio. En sus días de protagonista del mismo, era director de muchas obras antiguas, pero últimamente es solo el que supervisaba y delegaba cosas como buen director que es. Ahora, solo es una figura mentora dentro del mismo. Sin embargo, para esta temporada tuvo que bajar al mundo de los mortales y decidió él mismo hacer los storyboards de buen provecho a Acerola, el cual requería su experiencia vasta en crear atmósferas del estilo gótico, que para el que no lo sepa es algo en lo que Shimbo era muy popular entre los años 90 e inicios de los años 2000, pero ese es un tema para otro día. Sin embargo, para los reacios y para sorpresa de muchos, les digo que también parte de la decisión de incluir a YOASOBI para esta temporada fue por la directriz o mentalidad de cambio de Akiyuki Shimbo, héroe o villano. Para mí, un héroe. Aunque estaba optimista al respecto, al principio tenía mis dudas, pero se disiparon cuando escuché la versión TV y full completas. El punto es que el productor Ishikawa relata al portal digital Cocotain que Shimbo expresó que era importante que la canción de cierre de la OFF y Monster Season debía ajustarse a los tiempos actuales, dado que la última entrega fue en el año 2019, refiriéndose a Soku Wari Monogatari en ese entonces.
y dijo que ahora el tema debía reflejar algo que representara al año 2024. Por eso decidió contactar con un artista con el que no haya colaborado anteriormente, y con anteriormente me refiero a Clarice, Luna Haruna, Trisei, etc. Y sí, antes de que procedas a quemar a Shimbo y digas que él tomó esta decisión porque YOASOBI maneja títulos exitosos y están sobrevalorados, en realidad la decisión en parte, según Ishikawa, es porque piensa que Shimbo le intrigó cierto punto en común que tiene con el grupo y un sitio web llamado monogatari.com, y que definitivamente YOASOBI se ajusta a la idea de cambio que Shimbo quería plasmar en la saga. Pero, ¿qué tiene que ver este sitio con YOASOBI? Pues tiene que ver con todo, ya que es el origen del grupo. Para el que no lo sepa, y voy a super resumir esto, el origen de YOASOBI se dio luego de que Ayase, debido a problemas de salud, tuvo que dejar de ser vocalista de su banda de rock metal llamada Da Vinci, y tuvo que ser hospitalizado. Espera, ¿dijiste rock metal? Sí, es una larga historia, pero sí, se le daba el metal. Bueno, sigamos. Su grupo, a falta de un vocalista, tuvo que anunciar formalmente que se separaban, y Ayase por su parte no se rindió, y siguió haciendo música mientras estaba siendo tratado de una úlcera. Así que, mientras estuvo hospitalizado, se dedicó a hacer producciones Vocaloid con software como el de Hatsune Miku, y luego, más adelante, interpretó covers de él mismo, irónicamente logrando superar a sus versiones originales hechas con este sintetizador, la cual hizo que ganara cierto reconocimiento, y más adelante Sonic Music Entertainment le ofrecería la oportunidad de su vida. Resulta que Sony colabora frecuentemente con la página monogatari.com, portal el cual sirve para autores freelancers y les permite publicar historias cortas, en el cual Sony suele traer productores como Ayase para hacer videos musicales de estas historias cortas, y con eso en mente Ayase pensaba que necesitaba un nuevo cantante que le haga justicia a su música, y entonces es cuando descubren a Ikura. En ese entonces, ella era solo conocida como Lila Sikuta. En este momento, ella tenía 2 álbumes en solitario y tenía otra agrupación que no entraré en detalles, pero Ayase, al ver su talento, la contacta y trata de convencerla sobre este proyecto. Al final, ella acepta y bueno, el resto es historia. El grupo se forma con la filosofía de convertir novelas en canciones, y con eso en mente, YOASOBI adapta una historia corta llamada Thanatos no Yuwaku, la cual ellos relatan en la canción Yoru ni Kakeru, la cual alcanzó 10 millones de vistas en tan solo 5 meses. Y con eso regresamos al tema. Akiyuki Shimbo y Ishikawa eligen a YOASOBI debido a su habilidad para plasmar estas historias cortas de novelas en canciones, pero recordemos que Nishio Ishin también le encanta escribir historias cortas. Y eso no es todo, ya que Ishikawa tenía conocimiento de que Ayase mencionó que le gustaba Monogatari series, por lo que pensó que podría haber una conexión, un algo que los une, e hicieron la oferta para que YOASOBI interpretara el ending, la cual el dúo obviamente aceptó. De hecho, hay varias declaraciones de Ayase en redes sociales revelando que su anime favorito es Monogatari series. Textualmente dice: "Desde hace tiempo, cuando me preguntan cuál es mi anime favorito, siempre respondía Bakemonogatari. Así de especial es para mí la serie Monogatari". Y aunque esto pueda sonar una exageración, encontré un video de diciembre de 2023, antes de que siquiera Monogatari confirmara su regreso con la OFI Monster Season, donde Ayase declara que su personaje favorito de Monogatari es Araragi Koyomi. En entrevistas, él comenta que empezó a ver Bakemonogatari cuando apenas estaba estrenando Nisei Monogatari, es decir, en 2012, así que Ayase es más veterano que muchos de nosotros en la serie Monogatari. De hecho, yo empecé a ver Monogatari cuando se estrenó Monogatari Series Second Season, aunque algunos estarán pensando, nah, Ayase está exagerando. Pero adelanto que, analizando la letra de Undead, ciertas referencias de la letra son tan especiales que solo los fans más tryhards o apasionados de la serie podrían detectar, lo que nos lleva a lo siguiente. ¿Qué historias cortas relata Undead? Esas palabras son el eslogan del PV que presenta la OFI Monster Season de Monogatari.
En el anime, podríamos decir que Paz representa, de momento, el pasado de Shinobu en los relatos de Princesa Hermosa y Buen Provecho Acerola, mientras que Future nos narra un evento importante que definirá el futuro de Nadeko en Dibujo Nadeko. Pero eso es solo ver la punta del iceberg, ya que en el fondo esas palabras referencian a unas historias llamadas Nadeko Past y Shinobu Future. Y si no has escuchado sobre ellas, no te culpo. Digo, debido a la escasez de traducciones, sumado a que Monogatari es difícil de traducir de cojones, especialmente sin el contexto de estas historias, traducir el ending apropiadamente es una misión en la que muchos han fallado. Y en parte esa es la razón por la que hice este video. Por cierto, varias de las traducciones presentadas, tanto de las historias como las entrevistas, estarán completas en la descripción. En fin, de acuerdo con esta entrevista, el mismo Nishoshin escribió esas historias para que allá se compusiera el ending basándose en ellas, y sinceramente, luego de traducirlas y leerlas muchas veces, puedo decir que son de las mejores que he leído. Pero volviendo con la canción, esta en su versión full se divide en dos partes. La primera mitad se la dedican a Nadeko Past y la segunda se la dedican a Shinobu Future. Además, quizás algunos no se han dado cuenta, pero la letra de la canción en la versión TV se intercambia con la segunda mitad de la full a partir del episodio 6.5 de la OVA y Monster Season, que es cuando empiezan las historias de Shinobu. Pero vamos por partes. Las intros para referirse a Nadeko usan la palabra un pequeño humano afligido, aunque me tomé la libertad de traducirlo como humana en aflicción, ya que es el contexto de Nadeko Paz, y para Shinobu utilizan la frase y para aquellos que dejaron de serlo, y con eso me refiero a que dejaron de ser humanos, haciendo referencia a que Shinobu es un monstruo. La historia de Nadeko se detalla en el primer verso, e inicia con ella conversando con Yotsuki, en lo que por deducción sería en algún momento X durante los hechos de deshacer Tsukiji y un poco antes de Nade Monogatari, y esta le habla respecto al complejo que tiene con su yo del pasado. Nadeko en esta historia está sentada de cabeza mientras que Ononoki está a su lado escuchándola, pretendiendo ser una psicóloga que está realizando una sesión de terapia. Esto ya se lo representa en la canción diciendo Perdón, quise decir canceling yare yare. O sea, es un término que va más ligado a los terapeutas y consultores psicológicos. Por eso me tomé la libertad de traducirlo como sesión de terapia, para que el significado sea más fácil de interpretar. El punto es que Nadeko en esta historia indica que se siente en una lucha constante con su yo del pasado, y cita frases como que su yo del pasado es como un fantasma que quiere evitar y que es transparente. Mientras que Ononoki al escucharla reflexiona que ella no debería estar realizando una sesión de terapia, ya que es una excentricidad sin emociones y que es la persona menos adecuada para hacer el trabajo. Aunque irónicamente en el fondo sabemos que Ononoki en Soku Owari Monogatari tiene una personalidad bastante rara que no puede en realidad expresarse, que tiene conflictos y contradicciones. De hecho, ella es un personaje que casi desde el principio siempre anhela o se pregunta ¿por qué motivo nació? Esta pregunta, para los que no la recuerden, es aquella que le hace Araragi al inicio de Kabuki Monogatari, y ella le dice que desde que reencarnó siempre ha pensado en eso, en el significado de su vida, y si eso tiene relación en la forma en cómo murió. Y por eso creo que es un personaje que, pese a que diga que no es muy adecuado para el trabajo, lo es, porque anhela comprender lo que cree que no tiene y de alguna forma le hace querer ayudar a las personas a su manera. Y entonces, después de discutir con unos pequeños insultos cómicos por la falta de tacto de Ononoki, ella habla seriamente luego de analizar la situación de Nadeko y como buena profesional que es, le dice que su conclusión es que tiene un complejo respecto a su yo del pasado. Que no importa cuánto se esfuerce o luche por cambiar, ella siente que esa Nadeko consentida de antaño era superior a la Nadeko actual, ya que no tenía que hacer nada para conseguir lo que quería. Y siendo breve, la conversación resulta básicamente con Ononoki trapeando el piso con Nadeko, recordándole sobre su viejo hábito de hablar en tercera persona, a lo que ella entre gemidos le regresan esos recuerdos dolorosos, como si estuviera teniendo una pesadilla. Y entonces Nadeko reflexiona que decirle fantasma a su yo del pasado fue exagerado, pero que básicamente ese pasado ya está muerto para ella. Sin embargo, para los que la rodean, es como si esa versión mimada aún estuviera allí, como si fuera una etiqueta y una que no desaparece. Como dicen, la primera impresión a veces es la más importante.
De hecho, Nadeko le revela a Ononoki que cuando ella se volvió a encontrar con Araragi, ella deseaba que él viera cuánto había crecido. Ononoki comprende que a diferencia de las expectativas de Nadeko, lo que en realidad pasó es que el insensible de Araragi solo vio a la niña de primaria que él conoció cuando jugaban de niños. Descuidadamente no notó los celos, la furia, pereza o la astucia, ese conglomerado de sentimientos negativos. Pero pese a que la primera impresión es importante, Nadeko acepta que en parte fue su culpa, ya que interpretó más de lo necesario ese papel. Es como si hubiera dejado que la niña de primaria la poseyera. Y esto le da una capa de profundidad a la Nadeko de Bakemonogatari, porque básicamente se nos dice que ella moldó su personalidad acorde a la situación para poder acercarse a Araragi, y que no era simplemente una chica tierna, sino una chica que abrazó en exceso ese lado suyo, cuando en realidad ya no era 100% de esa forma. Luego de eso discuten acerca del manga y cosas como que el pasado fue mejor entre comillas, el cómo se critican cosas como el arte de un mangaka y que a veces pasa que nos gustan más los viejos estilos en lugar de los nuevos, la toxicidad de ese pensamiento que incluso a Nadeko se le ha cruzado por la mente y que ahora no quieren que le hagan lo mismo, ya que ahora está persiguiendo ser una mangaka. Al final, las reflexiones son la idea de una falsa nostalgia, pero me saltaré algunos detalles. Al final, la reflexión de Nadeko es algo parecida a la de Araragi. Aunque sienta que ha cambiado, acabará siendo la misma, y aunque piense que ha crecido al experimentar un suceso grande, al final solo se mezclará con lo que vino antes y lo que vendrá después. Esto Ononoki lo interpreta como que el pasado no es un enemigo. Incluso el presente del espejo, de cierta forma también es un pasado que el espejo reflejó ciertos milisegundos después. Lo que quiero decir, o a mi entender, es que tenemos que conocernos a nosotros mismos, mirarnos al espejo, en lugar de querer cambiar el pasado o tirar de una máquina del tiempo. Debemos aceptarnos con errores y aciertos, y así cambiar lo que está al frente de nosotros. Bueno, eso fue Nadeko Past, pero me faltó comentarles cierta frase de Yotsugi acerca de si está bien cambiar, incluso si es para peor. Cuando lo escuché fue algo confusa, pero al leer la siguiente historia me quedó mucho más claro, así que ahora empecemos con Shinobu Future. La historia comienza con Shinobu exclamando algo similar a la segunda mitad de Undead diciendo, aunque viva mucho tiempo, no habrá esperanza alguna para ella en el futuro, o el preguntarse si le pasará algo brillante o maravilloso en su vida. Esta misma frase fue citada por Ayase y confesó que fue la parte que más le resonó cuando leyó este relato de inicio, ya que en ese momento estaba atravesando una etapa oscura emocionalmente y que, pese a que se sentía entusiasmado con su trabajo con YOASOBI y su carrera musical, sentía que la frescura empezaba a desvanecerse, pero la charla con Ononoki hacía que al mismo tiempo que Shinobu estuviera siendo salvado. Pero retomando la historia, Ononoki le dice a Shinobu que creyó que ella había superado esta etapa depresiva. Y sí, Shinobu tuvo un cambio de paradigma a lo largo de estos arcos, y al final de Owari Second Season pudo responderle al fin a Araragi el discurso que hizo en Kizumonogatari. Pero la serie en general nos enseña que, pese a cambiar de mentalidad, eso no significa que podamos cambiar de golpe. Es un proceso y siempre habrá recaídas, dudas o obstáculos. Además, Ononoki le empieza a decir a Shinobu que no debería considerar su vida como una. Y sí, aquí empiezan los juegos de palabras japoneses típicos de Nishio. Jinsei significa literalmente vida humana, ya que lleva el carácter Hito dentro de esta, que significa humano. Y la acotación de Yotsugi se basa en que Shinobu, en términos literales japoneses, no puede decir que su vida de 600 años fue una como humana, sino que fueron 600 años de muerte como un monstruo. Y entonces Shinobu, algo ofendida, reflexiona y responde a Ononoki que en cierto modo tiene razón, considerando que Araragi la mató, ya que por su culpa no es más la antigua Kisho Daselora Orion Hara Blade. Y en respuesta a lo de superar la visión pesimista, Shinobu le dice que pese a superar algo, eso no significa que uno no pueda recaer. Y vamos, que tiene razón, ya que se nos ha dicho y hemos visto que los vampiros mueren principalmente por suicidios en esta serie. Y en la vida real las cosas como la depresión o la poca motivación de seguir avanzando no es algo que puedas levantarte una mañana y decir ya estoy bien. Es un proceso, y por eso mismo Shinobu le dice a Ononoki que le sirven mucho estas sesiones de terapia.
De hecho, Yotsugi a regañadientes y sin perder la oportunidad de llamarla anciana, le dice que al haber vivido 600 años es normal que le pase eso, ya que son la causa y efectos de tanta experiencia acumulada. Pero, en contraparte, pese a quejarse de escuchar a Shinobu, Ononoki trata de animarla diciendo que si ha vivido tanto tiempo, seguramente ha presenciado cambios increíbles en la historia, como los avances tecnológicos o cosas así. Así que Yotsugi toma de ejemplo la creación del papel y le pregunta qué opina de esa invención, aunque en la realidad Shinobu le responde que no es tan vieja como para haber presenciado eso. Pero ella alegremente le dice que fue buena idea elegirla para contarle sus problemas porque en cierta forma Ononoki también es una excentricidad inmortal de 100 años. Y de hecho, Ononoki al ser halagada le dice que ha madurado, o sea, le dijo básicamente vieja Shinobu por 35ª vez. Pero dejando de lado eso, Shinobu reflexiona que para ella los inventos de la humanidad no son más que otra cadena de eventos repetitivos. Es decir, como una especie de patrón, o si queremos ser literales, una plantilla, como indica la letra de Undead. Entonces, Ononoki le hace un replanteamiento y le dice, si siente que nada cambia y el futuro es desalentador, quizás es porque no se pule a sí misma. Después de todo, tal vez no es el futuro lo que no cambia, sino que en realidad la que no cambia es ella. Lo cual increíblemente Shinobu le da la razón otra vez. De hecho, Ononoki le molesta que su razonamiento la convenciera y dijo que era adorable. El punto es que creo que el razonamiento de describir a Shinobu como algo que debe pulirse le sienta bien, porque su nombre es como un corazón bajo la espada, y creo que juegan con estos conceptos como una manera de decir que Shinobu ha perdido ese brillo o filo de su corazón. Además, Ononoki analizando a Shinobu piensa que al vivir tanto, ella se ha vuelto insensible a las emociones y estímulos, porque no encuentra nada nuevo, pero por otro lado la compara con Araragi, que le pasó lo contrario, ya que ella recuerda que Araragi dijo en Kisumonogatari que quería convertirse en planta para no caer víctima de sus deseos. Y luego de meditarlo, Ononoki le plantea otra posibilidad, que quizás Shinobu solo tiene miedo de entrar en pánico y se refugia dentro de un caparazón. Ya que si quiere cambiar el futuro apagado que le aqueja, entonces es libre de hacerlo, ya sea para peor. Y de vuelta, al igual que con Nadeko, esta le pregunta de qué sirve cambiarlo para peor, y Ononoki responde que está bien, incluso si así fuese. Pero, ¿qué quiere decir Ononoki con esto? Eso nunca lo explican de manera explícita en la historia, pero Ononoki ha usado mucho la palabra cambiar, casi como si lo anhelara. Ya que en deshacer Tsukiji, ella piensa un poco en cómo Nadeko o Araragi pudieron recuperar su humanidad, cosa que ella no ha cambiado desde que tiene conciencia, pero también me da la sensación que lo dice por el miedo, ya que la gente a veces es muy reacia a cambiar, ya sea porque sienten que se traicionan a ellos mismos o porque tienen miedo de cometer un error. No se atreven a dar el paso adelante y dudan, cuando la vida es una prueba de ensayo y error. Nos equivocamos, aprendemos y luego debemos buscar mejorar a través del cambio, pero si nunca lo hacemos es lo mismo que ser una piedra o un muñeco, y por eso creo que Yotsugi de manera inconsciente es uno de los personajes que más apoya a nuestros protagonistas a avanzar, casi como si dijera llévala a la luna por mí, o sea, hagan lo que yo no puedo. Pero disculpen, me he emocionado y eso que todavía no termino de narrar lo importante de este relato. Además, la parte de la canción que habla de un mito desmoronado y una evolución aburrida, Ononoki comenta que en el pasado, cuando se pensaba que algo era vampirismo, en realidad resultaba siendo rabia. Es decir, habla sobre que antiguamente el hombre creaba mitos o leyendas basado en cosas que no podía entender o explicar, pero ahora que el mundo ha evolucionado, ya no son historias impresionantes. Recordemos que las excentricidades existen gracias a esos rumores, y cuando se dejan de hablar de la leyenda de los mismos, estas excentricidades desaparecen. Además, como detalle curioso, en el videoclip oficial, la parte de la evolución se ve representada con una mano de un hombre sosteniendo un fósforo. Y esto seguramente parte de la premisa de que el fuego fue considerado uno de los inventos más grandes de la humanidad. Y luego la canción continúa con un fragmento que refleja un poco la sociedad actual. Y dice: las guías se establecen y más normas aparecen, en este caso guidance de guías y compliance de normas. Esto sin el contexto de la historia es difícil de traducir porque, adivinen, el inglés también tiene múltiples significados. Compliance puede confundirse con conformidad, obediencia o sumisión.
pero también es un término de cultura de trabajo en una organización. Es como esos términos raros que te enseñan en la universidad o instituto que quieren decir como stakeholders, outsourcing y cosas similares. En este caso, compliance resume el término de cumplimiento normativo, que quiere decir cumplir normas o políticas a secas. Lo que dice Ononoki respecto a esto es que las normas por las que el hombre se rige ahora le han quitado emoción y encanto al mundo. Parece que nos están aplastando, absorbiéndolo todo. O sea, como si nos quitaran nuestra individualidad. Ya sabes, haz esto, aquello. Básicamente nos quita un poco las ideas brillantes y empieza a sentirse monótono. Es por eso que Shinobu le dice que pese a que no ha leído todos los libros del mundo, todos le parecen o saben igual. Y hago un inciso aquí, porque ya que si bien lo que les voy a contar no está en la canción, lo que continúa después de eso es que Ononoki le responde que si todo le parece igual es porque no lo conoce bien. Para usar un ejemplo fácil de entender, no es lo mismo decir cómic que manga. Al final, los especialistas en algo siempre te saldrán a resaltar las diferencias. Además, luego Ononoki le habla a Shinobu sobre cuando un amigo te dice que no has cambiado nada, pero en realidad sí has cambiado, solo que tu amigo aún no conoce los cambios que ocurrieron. Pero Ononoki bromea diciendo que no es que Shinobu tenga amigos para entenderla, lo cual Shinobu niega diciendo que sí tiene, y al final cuando Ononoki muestra curiosidad, le dice que ella la considera una amiga. ¿What? ¿Y este desarrollo que tiras de la nada, Nishio? Bueno, la verdad no es así. De hecho, Yotsugi y Shinobu han demostrado paulatinamente que sus interacciones pasaron de ser agresivas, rivalicómicas a rivalivengativas, pero que al final llegaron a un entendimiento mutuo. Quizás por eso en Shinobu Monogatari parecen llevarse bien genuinamente. Pero volviendo al tema, al final la reflexión es que esta evolución podría dejar a los monstruos como meras reliquias del pasado, que se refinan al punto que podrían desaparecer. Pero no todo es malo, de hecho incluso la diferencia del primer sirviente con Araragi es notoria. El primero era más brutal, mientras que Ononoki describe a Araragi como alguien más dócil, aunque le parece un idiota imprudente. Así que Shinobu le dice a Ononoki que si lo pone de esa manera no puede decir simplemente que el pasado fue mejor, como diciendo que prefiere la relación que tiene con Araragi a diferencia de la violenta que tuvo con el primer sirviente. Así que reflexiona que quizás una vida tranquila y sin sobresaltos le resulta más estimulante. Todo esto dicho de una forma madura, como diciendo me he jubilado y quiero esperar el fin de mis días con optimismo. Al final, Shinobu bromea diciendo que quizás valga la pena vivir lo suficiente para ver si hay una aplicación que pudiera reescribir su vida. Y así termina más o menos la historia, pero aún no hemos terminado con Undead, porque no solo adaptan frases de esas dos historias cortas, sino que también detalles y cosas de la serie en general, porque en Undead no hay frases sin sentido. En este encabezado quiero ser enfático porque muchos de los que juzgan a YOASOBI solo ven la punta del iceberg. Digo, pareciera que parte de sus detractores imagina que solo son música pegadiza sin un mensaje, pero aquí el chat de allá se deja claro que por lo menos Monogatari fue un anime importante para él, y que de hecho algunas frases que él menciona en la canción no pude pillarlas a la primera, debido a que las traducciones no ayudan mucho, así que tampoco puedo culpar o señalar a los fans como irracionales. Pero créeme que ya se citan momentos muy importantes y hacen que ame su dedicación. En la entrevista textualmente a él le preguntan lo siguiente: realmente hay una variedad de palabras claves esparcidas a lo largo de toda la serie. Se siente la profunda conexión que tienes con ella. ¿Podrías compartir algunas partes que estén inspiradas en frases específicas? Y allá se responde, hay muchísimas. La frase de Ate Ate Yato Hashimaru Monogatari, la historia comienza al encontrarse, proviene de Owari Monogatari, donde Kanbaru dice, Dareka to dareka ga dai wa nakia, hanashi ni nararai daroka, monogatari ni naranai daroga. Si no te encuentras con alguien, nada avanzará, no habrá historia. Esta frase personalmente tuve que escuchar y citar esas partes y traducirlas por mi propia cuenta, ya que es un momento muy importante donde Kanbaru comprendía perfectamente los sentimientos del primer sirviente. Y ella le pedía a Shinobu que de la misma forma que Senyogahara le dijo en su cara que amaba a Araragi y que no importaba lo que hiciese, ella debía hacer lo mismo con el primer sirviente, para que ambos pudieran pasar página, terminar esa historia y poder vivir con valentía, sin repetir en bucle ese error. Ayase también dice que quería incluir la conocida frase Kanwa Kyudai,
que para los que no la recuerden es un guiño a una pantalla de texto rápida que suele decir volviendo al tema, que casualmente la estuve spameando en este video. Por eso me encanta que Ayase haga esas metareferencias, pero eso no es todo. También menciona que hubo muchas frases importantes que pensó como: no hay un solo día que haya olvidado, pero no hay un día en que haya pensado en ello. Hacer amigos solo disminuye mi integridad como ser humano. Solo uno se puede salvar a sí mismo. Entre otras que consideró, pero finalmente no llegaron a ser incluidas. Personalmente, todas estas frases me parecen geniales y que Ayase las tuviera en cuenta, aunque la segunda y la tercera son fáciles de reconocer, la primera es un poco más especial. Para empezar, cuando leí la entrevista no recordaba claramente porque en esta Ayase solo la menciona sin contexto, además de que este estaba solo en japonés y el traductor de Google lo traducía como en primera persona cuando el diálogo del anime es en segunda, ya que Ogi es quien se la dice a Araragi. Así que en realidad lo correcto es traducirlo como: no lo olvidaste ni un solo día, pero tampoco pensaste en él. Esta frase me hizo tener un flashback de cuando hice la review de Owari Monogatari Second Season, en la cual hablo un poco de la importancia de la primera temporada de Owari Monogatari y pude recordarla, solo que tenía la sensación de que Ayase pensó en un episodio en concreto, y luego de divagar con un amigo pensamos que era el episodio 1, y acertamos, aunque me tomó tiempo encontrar la frase, ya que ese episodio dura 40 minutos y hay diálogos similares en ese episodio. El punto es que Ogi plantea que ese incidente cambió drásticamente a Araragi. La frase se resume en que nunca olvidó el incidente de Oikura, que fue acusada injustamente por la mayoría de su clase sobre filtrar las respuestas, pero nunca hubo un día en que lo pensara, ya que estaba huyendo de reflexionar y llegar a la horrible conclusión de que su misma profesora fue quien arruinó a Oikura ese día. Así que al final Araragi cambió y se volvió desconfiado de la gente por cómo actuaron sus compañeros de primer año. Así como también cambió después al conocer a Hanekawa e hizo que cambiara nuevamente de opinión, es decir, que se abra a las amistades. Y esto nos trae otra idea. ¿Por qué ella se consideró esta frase para Undead? Si me preguntan personalmente, creo que quiso jugar con la idea de transmitir la importancia que Monogatari le hace a la evolución de personajes y sus cambios. De hecho, las historias que inspiraron a Undead, Yotsugi hace un énfasis en ambas cuando aconsejó a Shinobu y Nadeko, que es bueno que cambies incluso si es para mal. Creo que la idea es que nuestros errores o traumas nos hacen lo que somos al fin de cuentas, así que una vida sin altibajos no es vida, una vida sin cambios es estancamiento. Además, las historias sin nudos o problemas no son historias dignas de contar. No hay nada como un protagonista superando exitosamente sus cicatrices, pero si bien hubiera sido una frase muy buena para la canción, creo que Ayase quería dar en lo posible más foco a Shinobu que a Araragi y terminó descartándola. Luego, en otra parte de la entrevista, el entrevistador le comenta sobre la frase omae, es decir, un tipo irreverente de tú, que le recordó el tono de hablar de Shinobu y el makitsui tamama, o sea, el atada sin poder soltarme, que le hizo pensar en la serpiente de Nadeko. El entrevistador dijo que le fue divertido hacer esas asociaciones. Ayase le responde que al inicio de la segunda estrofa hay un cat-in donde Ikura canta kakakatoin, y eso también evoca la risa de Shinobu, que es kaka. No hay frases sin sentido, así que me alegra que la gente note ese juego de palabras. La verdad que, para ser sincero, personalmente Ayase me hizo sufrir para atar cabos en una de las frases, así que supongo que no lo sé todo, solo sé lo que sé. Y llegados a este punto, supongo que debería decirles mi conclusión del tema e irme con una sonrisa en el rostro por terminar este video. Pero tengo ciertos temas que dejé atrás y no quería dejarlos en el tintero, así que hablemos de la dedicación de YOASOBI. Bueno, aquí dejaré pensamientos variados de cosas que quise incluir al inicio sobre ellos, que eran importantes, pero que sentía que iban a matar el ritmo del video si lo hacía. Por eso, primero hablemos más a fondo de la interpretación de Ikura. Me hubiera gustado extenderme sobre ella al inicio, pero la razón por la que no lo hice es porque iba a tener que hacer muchos incisos y eso me iba a hacer descuidar la explicación de la letra de Undead, puesto que el esfuerzo de Ikura no va tanto en lo lírico, sino en lo expresivo, y eso requiere otro enfoque. 幾田リラが私自身ではあるんですけど、なんかもう一つの自分がいくらみたいな感じで、なんか
すごくこうカメレオンみたいな。 Y es como dice ella, hay dos yo. Una Ikura que canta o se proyecta como el protagonista de las novelas al momento de cantar, y la otra es Lira Sikuta, la que canta con voz de solista. Pero eso fue hace 3 años en 2021. En la actualidad, 2025, su tema más reciente como solista y primera canción para un anime es el opening de la segunda temporada de Los Diarios de la Boticaria, donde canta solo como Lira Sikuta, es decir, sin la intervención de Ayase, y su enfoque para cantarla fue buscar similitudes entre ella y Mao Mao. En el caso de Mao Mao, Ikura entiende que la boticaria expande su mundo al conocer a Jinshi y a las concubinas del emperador, mientras que para Ikura su mundo hizo lo mismo cuando empezó a interactuar con Ayase y otras personas. Y aunque no tenga pruebas de esto, ¿no les parece familiar algo? Digo, si pensamos que interactuar con gente expande nuestro mundo, en otras palabras, alarga o hace que nuestra historia avance. Así que, aunque Ikura regresara a ser solista, también creo que no es la misma Lira Sikuta de antaño, ya que si bien canta como ella, creo que también ha aprendido a usar sus vivencias para compenetrarse mejor con los protagonistas que interpreta. Pero, ¿cuál fue el sello que le puso a Undead? Según ella comenta, cuando le preguntaron ¿cómo te sentiste al escuchar por primera vez la demo que Ayase había creado? Como ella ya había escuchado que Ayase mencionó antes sobre la canción, pensó, esta canción está llena de historias de las personas que rodean a Koyomi, es como la cristalización de todas ellas. Así que comenta que enfrentarse a esta canción significó para ella que debía romper el estilo usual que había estado mostrando hasta ese momento para acercarse a lo que avisoraba Ayase. Según ella intentó varias cosas, como practicar imitar las voces de las heroínas, pero aclara que no es que las inflexiones entraran directamente a la grabación, pero quiso probar de todo. Al final, ella declara que si bien no hizo una interpretación directa como usualmente hace, afirma que sí hizo indirectamente inflexiones sutiles para plasmar la imagen general de la serie Monogatari y no traicionar la profunda pasión de Ayase por la serie. Así que incluso para Ikura fue una canción bastante desafiante, que hizo que variara su estilo. Para rematar, su interpretación en la versión en inglés también está muy bien hecha. Pero, ¿qué hay de Ayase? Bueno, él también relata en esta misma entrevista que él notaba que una de las fortalezas de la serie Monogatari es su capacidad de equilibrar el ambiente cómico que permitía que las frases más contundentes o duras se sientan accesibles y se peguen en tu mente. Pero en la letra él decidió usar frases más fuertes de las que usaría en una canción normal de YOASOBI. Una de ellas es, si solo te acostumbras al dolor y lo soportas, es lo mismo que estar muerto. Según Ayase, para él era importante el tono en que se las dice, porque la gente puede pensar, ¿y tú qué sabes de eso? O sea, como decir, ¿y tú qué sabes de mi vida o mis circunstancias para criticar cómo vivo? Si lo vemos de esa forma, Nishio siempre ha sido muy duro con sus personajes. Además, es una característica de su escritura. Y es que al menos en Monogatari critica muchísimo la autocompasión de sus personajes, y siento que a través de Oshino se nota que le desagrada cuando empiezan con un "ay, pobre de mí", y el personaje no hace nada por cambiar su situación. Quizá por eso mismo muchos odiaron a Nadeko en sus comienzos, pero estoy divagando otra vez. El punto es que allá se entiende a Nishio y por eso él creó esa frase que considero fuerte. Pero también Nishio tiene otra frase similar. Así que regresemos al inicio y con probablemente la mejor frase de Undead. No te conformes con la desgracia, no seas autocomplaciente, no intentar ser feliz es de cobardes. Ayase también dijo que esta era otra frase fuerte donde Ononoki le dice eso a Araraki en Owari Monogatari, y que al final la lectura de Ayase es que Undead y la serie Monogatari de cierta forma te dan una patada en el trasero. Es decir, como si te resondrara a través de sus personajes. Es por eso que al igual que la serie, de alguna manera la canción es cálida y juguetona para que las ideas de la misma lleguen al oyente sin enfadarlo o herirlo, y que al contrario, lo animen a mejorar y salir del pozo en que se encuentre, porque al final, salir del pozo depende solamente de ti. Así que ahora, el remate o epílogo de esta historia. ¿Undead de verdad encapsula la esencia de Monogatari? Pues, objetivamente hablando, este ha sido el único ending que me ha hecho pensar en Monogatari como un todo, y no solamente como un arco. Tiene un poco de lore detrás debido a las historias cortas, afianza vínculos, y me llevó a reflexionar cosas que amo de esta serie, así que diría que objetivamente sí.
Pero preferencias aparte, como dije al principio, no espero que a todos les guste el ending, ni tampoco les diré que es el mejor musicalmente, ese sería Kimi no Shiranai. Pero sí hago un llamado a la reflexión y detenernos a mirar qué anime estamos viendo. Este video podría desencadenar muchas reacciones, pero asumo que en el peor de los casos, algunos seguirían en modo Ikura odiando a Yoasobi como si hubieran matado a sus padres. Pero no hay nada que hacer si uno se satura de algo por más lógica que le apliques. Quizás otros dirán, ¿qué hemos hecho? Y gritarán mi complejo de culpa. Y otros simplemente, al ver que él recuerda mejor las frases más importantes de Monogatari que la gran mayoría, simplemente dirán esto. Ayase, eres mejor fan de Monogatari que yo. Al final, creo que Ayase es un digno fan como cualquiera de nosotros y los que miran o me siguen en este canal, y también resaltar el esfuerzo de Ikura por encarar una canción que me parece desafiante. Así que espero que el video les diera una nueva perspectiva respecto a Undead y su representación con la serie. Pero además de eso, también el mensaje amargo de la canción, que pese a lo desfavorable que nos aqueje, en lugar de lamentarnos en nuestra autocompasión y encerrarnos en no cambiar, debemos tener iniciativa de abrirnos a las posibilidades. Si bien puede haber amigos que te ayuden, solo depende de ti dar el primer paso. Así que al igual que Ononoki, espero que encuentres tu final feliz. Y bueno, ese fue el video. La verdad me costó mucho hacerlo porque tuve que recortar o resumir cosas, ya que hubiera tomado más desvíos de los necesarios, así que seguramente haga un directo haciendo un pensamientos extendidos sobre este y hablar temas que no se pudieron hablar, como la creación de este video, mi enfoque a las traducciones, mi opinión de la versión en inglés de Undead, entre otras cosas. Así que activen las notificaciones de la campanita para que no se pierdan ese directo. O síganme en mis redes sociales como Facebook, Twitter o Discord. Además, este video no hubiera sido posible sin su apoyo a mis campañas de Patreon. Y recuerden, el tema de las traducciones es exclusivo del Patreon de Monogatarianos TL, y el tema de los análisis es exclusivo a mi Patreon personal que se llama Lord Sakar. Así que cualquier duda sobre estos les recomiendo que chequen en la descripción de los respectivos Patreons. Aunque personalmente, si estás interesado solamente en mis análisis de anime, te recomiendo como mínimo apoyar mi Patreon de Lord Sakar. Eso podría ayudarme a comisionar los videos a un tercero si es que llegáramos a una meta sostenible en Patreon. Recuerda que hay recompensas por eso, como poner tu nombre en los créditos del video o tener accesos anticipados al mismo. En fin, espero que les gustara el video y nos vemos en algún directo o en la próxima review de la OFF y Monster Season, que también estará interesante. Así que sin nada más que decir, me despido. ¡Chao!